y en ocasiones se efectuaba incluso de memoria. Ok, muchas gracias, Lucy. Vamos a ir explicando este punto. Como se dan cuenta, todavía no existe en el mundo notación musical. La notación musical como tal es un fenómeno del medioevo, es decir, desde el siglo VIII hasta el siglo XII. En ese mismo periodo histórico nace en Occidente el, el modo de notación de Guido d'Arezzo, con el cual se va a arreglar el canto gregoriano. En esa misma época se crea el, la notación sáltica griega que reglará, digo de regla, la música bizantina. Y en esa misma época nacerán el ta'amín, que es la notación o los punticos que ustedes pueden encontrar en la Torá y que cuando se lee la Torá tienen unas caídas y unos adornitos. Ese ta'amín nace en el siglo X. Entonces, antes de la Edad Media no tenemos notación musical. Y entonces se cantaba simplemente de memoria. Para esto, el cantor se preparaba desde niño, porque obviamente, si voy a trabajar de memoria, yo necesito alguien con un disco duro, pero totalmente limpio y donde un niño puede hacer maravillas con su cerebro. Y de esta manera el Hassan se preparaba desde niño en la sinagoga. De más está decirles, parte de la tradición en el pueblo judío es que realizamos o somos los que son nuestros padres. Si mi padre es Hassan, yo voy a ser Hassan. Entonces eso además se heredaba y se cultivaba. Ahí hay un detalle muy importante. Cuando hablamos de Alepo, hablamos de Constantinopla o Alejandría, y es que en cada pueblo se canta de una forma distinta. Esa marca que identifica a cada región se conocerá con el nombre de Nusaj. Es la forma de cantar. Posteriormente, cuando vayamos a ver que junto con los Nusaj vienen los Macamín, nos vamos a conseguir con Macamín, por ejemplo, Sica. ¿De dónde viene la palabra Sica? De una ciudad de Persia. Es la forma de cantar de esa ciudad que adopta esa manera. Entonces, vean ustedes que tanto Macamín como Nusaj están profundamente relacionados entre sí.